Van a escuchar Cacú capítulo 161. Suban todos al aposento alto. Revelación que dio el profeta Cacú Philip el 21 de enero de 2024. Extraído del libro del profeta Cacú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Cacú chapitre 161, montez tous à la chambre haute. Cacú capítulo 161. Suban todos al aposento alto. Revelación que yo, el profeta Cacú Philip, esclavo de Jesucristo, di a los santos en este 21 de enero de 2024 para llamarlos a subir al aposento alto para recibir el Espíritu Santo. Esta predicación es una orden a los santos para que suban al aposento alto. El aposento alto puede ser su casa o cualquier lugar donde puedan estar en una buena disposición para esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Es sobre el aposento alto que voy a hablar, pero antes voy a hablar de varios temas. El primer tema es el desarrollo del culto. En la etapa a la que hemos llegado, necesitamos mostrar madurez. Una persona en el púlpito debe saber lo que tiene que hacer. Si un hermano tiene un cargo, Dios le revelará a él lo que debe hacer y no a otras personas. Alguien en el púlpito no puede pedir la orientación que debe seguir a la congregación. Si no sabes lo que debes hacer, ¿qué haces pues en el púlpito? El pasado 07 de enero, que era el primer domingo del año 2024, en una asamblea, después de la alabanza, el dirigente preguntó si alguien había tenido un sueño para saber si la asamblea debía continuar con los cantos individuales de los hermanos o si debían hacer los 30 minutos de oración. Nadie había tenido un sueño. Luego hubo un desorden. Algunos proponían los cantos individuales, mientras que otros proponían los 30 minutos de oración. Pero vino una profecía, y toda la asamblea se calmó, e hizo los 30 minutos de oración según lo que había dicho la profecía. Eso se repitió en varios países. Y todas las revelaciones que me han llegado de diferentes países indicaban que el domingo 07 de enero de 2024 debían de ser los 30 minutos de oración en todas partes en el mensaje después de la alabanza. Mientras todo el mensaje estaba en súplica y con Cacú 160, versículo 13, que dice que mantengamos los 30 minutos de oración todo el tiempo que podamos, una revelación no podía hacer volver a la iglesia al ambiente festivo. Sin embargo, en algunos países, los enemigos de la revelación intentaron oponerse para querer hacer los cantos individuales. Según Cacú 160, versículo 49, sepan que, en cualquier situación que compromete una asamblea, si alguien ha intentado imponer su posición errónea, debe confesar. Y deben asegurarse de que, si lo repite en menos de 3 meses, no vuelva a hablar en la asamblea durante 12 meses. Así que cuando un hermano en el púlpito pregunta si alguien en la congregación ha tenido un sueño, eso no es correcto. Debe más bien preguntar si alguien ha tenido una visión durante el servicio, pero no un sueño. Un sueño no es una revelación colectiva, sino personal, a menos que una profecía lo haga público. Lo que Dios quiere decir a una asamblea, lo dirá a través de una visión o una profecía. Cuando una asamblea está frente a una situación, no debe recurrir a los sueños. Ya sea dentro o fuera del culto, si hace falta decir o hacer algo según un sueño, tú que tienes la palabra, hablarás sin dar a conocer que has tenido un sueño. Si es necesario que se dé a conocer el sueño que has tenido, aquel a quien hablas te preguntará el fundamento de tu palabra, y entonces le contarás el sueño si está de acuerdo. Asimismo, ante una situación, si la asamblea no se pone de acuerdo, un dirigente irá al púlpito y la asamblea orará por el tema y guardará silencio para esperar una profecía. Si no hay profecía, la asamblea orará más bien para ser una asamblea espiritual porque debía haber una profecía. Bien. Ahora voy a decir algo importante. La marcha hacia un avivamiento es un tiempo de profunda santificación por nuestras propias revelaciones. Esto es entre Dios y cada uno de nosotros. Si eso nos preocupa realmente, Dios puede revelarnos pecados en los que estamos sin saberlo. Otro punto del que quiero hablar es nuestra actitud cuando una iglesia viene al mensaje. Debemos respetarla, empezando por su pastor. Que Dios nos perdone todos los malos comportamientos que tuvimos en el pasado.
Algunas iglesias han creído en el mensaje y no hemos visitado a sus dirigentes, no hemos ido a sus casas, y que eso nunca más vuelva a ocurrir. Cuando una iglesia llegue al mensaje, ustedes irán a ella como corderos y no como colonizadores. Que sea una pequeña o una gran iglesia, debemos ver a sus miembros como nuestros compañeros de lucha hacia el cielo. Y antes del primer servicio, deben tener una reunión con sus dirigentes y explicarles lo que deben hacer. Pero una iglesia que viene al mensaje guarda a su pastor, a sus predicadores y demás, si ella lo quiere. A ella le toca decidir por sí misma. Y ellos pueden comenzar a predicar en cuanto se sientan capaces para hacerlo. Nadie debe decidir por ellos. Y las primeras personas que crean entre ellos pueden recibir el bautismo, aún antes de su pastor. Y los servicios siguientes serán según el modelo del mensaje, con un dirigente del mensaje. Y se asegurarán de que toda su asamblea tenga dominio del mensaje, leyendo y escuchando el mensaje. Y todos los que quieran el avivamiento en sus iglesias deben empezar ya a dar el mensaje a sus fieles. Los fieles deben tener el mensaje en sus teléfonos, y después de recibir el mensaje, los dirigentes de la iglesia continuarán administrando los asuntos de sus iglesias, pero de acuerdo con el mensaje. No nos engañemos. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Cuando Dios mismo vino sobre la tierra, nació en un establo. Además, el orgullo es un demonio. Y alguien puede ser pobre y ser orgulloso, al igual que alguien puede ser rico y ser humilde. Y nosotros, seamos como niños pequeños. Procuremos ser servidores de los demás. Despojémonos de todo lo pagano. Las colecciones de ropa, zapatos, los comportamientos autoritarios, dejemos todo eso. Seamos todos como corderos, porque es sobre el Cordero del 24 de abril de 1993 en nosotros que descenderá el Espíritu Santo. El orgullo es enemigo del Espíritu Santo. Bien. Hay cosas en nuestras vidas que solo nuestros sueños nos darán a saber. Si compras ropa o cosas caras, en un espíritu de lujo o moda, no es una predicación en el púlpito lo que vendrá a decirte que eso es malo. Y tienes que aplicar el mensaje según la revelación o según el espíritu del mensaje. Por ejemplo, comer una galleta es picar si lo comes por placer y no porque tienes hambre. Unos hermanos y hermanas están cambiando de vida porque un sueño les ha mostrado un defecto que ignoraban. Esta es una etapa importante en la dimensión de la revelación. Ahora, aparte de aquellos entre nosotros que no tienen buenas intenciones, todos nuestros sueños vienen de Dios, aunque veamos sueños todas las noches. Son nuestras interpretaciones las que a menudo son erróneas. Oremos para recibir la gracia de comprender nuestros sueños. Además, sepan que los sueños que vemos son a menudo nuestra vida privada. Y los intercambios de sueños pueden ser videollamadas de desnudez o prácticas impuras ante Dios. Una hermana me dijo: «Hermano Philip, poco a poco logro comprender los sueños que veo. En un sueño no podía subir una colina a causa de los tacones altos de mi zapato. Oré y recibí la interpretación. El tacón alto era el orgullo». Sí, hermana, eso es exacto. En sueño, el tacón alto de la mujer o el vestido demasiado holgado del hombre es el orgullo. Que la gracia de Dios nos acompañe cada vez más para comprender nuestras revelaciones. Y el cambio de vida a través de estas revelaciones puede traernos salud y liberación. Porque si un pecado revelado sale de su vida, cualquier demonio, cualquier enfermedad o cualquier maldición relacionada con ese pecado no tiene ningún motivo para permanecer en su cuerpo. Ellos también deben dejar su vida. Y muchos hermanos y hermanas están poniendo orden en sus vidas basándose en sus propias revelaciones. Algunos hermanos y hermanas se niegan a llevar uniformes, incluso uniformes de pareja y ropas especiales de fiestas y demás, basándose en sus propias revelaciones. Ya no van a los velatorios y reclaman para sí mismos los funerales de Lázaro. En tus actos y elecciones debes ver la moda y el deseo de lucir como abominaciones. La necesidad o la falta de la cosa debe ser tu criterio de elección. Y en sus reuniones eviten el deseo de hacerse notar y el aspecto festivo en su ropa, comidas y demás. Bien. Ahora voy a hablar de otro punto, que es el papel de la mujer en la dimensión del Espíritu Santo. Primero, sepan que una mujer no puede subir al púlpito ni estar en el sacerdocio.
Estoy en contra del ministerio de la mujer en la iglesia, pero lo estoy por revelación. No soy legalista ni fanático. Ahora escúchenme. Lo que se trata aquí es la dimensión del Espíritu Santo. No se trata del sacerdocio. El clericalismo y los títulos y los dogmas y los credos, eso está en el sacerdocio. Pero lo que estoy hablando aquí es la autoridad y acción del Espíritu Santo. Y en la dimensión del Espíritu Santo, los sacerdotes son tan extraños como las mujeres. Noten que la autoridad de una persona bajo la unción es la autoridad del Espíritu Santo. Y noten también que una mujer no manifiesta un don del verdadero Espíritu Santo durante su periodo menstrual. Ahora, ¿hasta dónde puede ir una mujer bajo la unción del Espíritu Santo? Eso depende de Dios. Ningún hombre puede poner un límite a la obra del Espíritu Santo en un niñito, en una mujer, en un blanco o en un africano negro. En el avivamiento de Azusa, el Espíritu Santo designaba también a mujeres como Julia Hutchins y Lucy Faró para las misiones. ¿Y qué habrían hecho ustedes si hubieran estado frente a Lucy Faró, aquella esclava negra ante la cual multitudes de blancos antes racistas se apresuraban a arrodillarse para recibir el Espíritu Santo? Y en nuestro avivamiento, ¿dónde vamos a poner a nuestras hermanas que tienen dones espirituales que podrían atraer multitudes al mensaje? A través de los videos de las manifestaciones, he visto a varias hermanas de distintos países como la hermana Dayina. Y con el Espíritu Santo que está viniendo, oro que haya tales hermanas en todos los países. Lo que nuestras conferencias, nuestras publicaciones y videos en Internet y las campañas de evangelización con tantos recursos financieros y nuestros esfuerzos como hombres no han podido producir, el Espíritu Santo puede apoderarse de una hermana o de un niño para producirlo en un instante. Y entonces, de sacerdotes fieles pasaremos a siervos fieles, y unas hermanas deberán contarse entre ellos. De acuerdo con nuestras capacidades, tanto como pudimos, hemos evangelizado. Hicimos conferencias, debates y distribuciones de volantes y todo lo demás, incluso los medios de comunicación. Hemos alcanzado nuestros límites, y ahora es el Espíritu Santo el que debe entrar a la escena. Es un avivamiento lo que trae un éxodo o una evangelización, y el Espíritu Santo tiene sus maneras y sus medios. El Espíritu Santo puede apoderarse de un niñito no bautizado para manifestar su poder o cualquiera de los dones espirituales, y sepan que todo lo que puede manifestar un niño bajo el poder del Espíritu Santo, una hermana también puede manifestarlo bajo el poder del Espíritu Santo. Todos nosotros sabemos que un niño no bautizado no puede ocupar un cargo en la asamblea ni hablar durante la confesión pública. Sin embargo, bajo el poder del Espíritu Santo, durante una confesión pública, un niñito no bautizado puede levantarse y hablar. Y si, guiado por el Espíritu Santo, un niño puede hacerlo, entonces sepan también que, guiada por el Espíritu Santo, una hermana puede hacerlo. Repito, no es cuestión aquí de sacerdocio, sino del Espíritu Santo. Y si una hermana o un niñito puede levantarse bajo la unción del Espíritu Santo para profetizar sin que el dirigente le dé la palabra, sepan también que durante un culto, una hermana guiada por el Espíritu Santo puede levantarse y dirigir la confesión pública y nadie tiene la capacidad de impedírselo. No estoy diciendo que en la dimensión del Espíritu Santo las hermanas reciben el derecho continuo de dirigir la confesión pública o de hablar en la asamblea. No. Estoy hablando de lo que el Espíritu Santo puede apoderarse de la persona para cumplir en un momento determinado. Pero si el Espíritu Santo va más allá, diremos amén. Por ejemplo, a través de una profecía, el Espíritu Santo puede dar un cargo de diácono o diaconisa a una hermana en la congregación. Una mujer casada que cae bajo la unción no es un hermano diácono quien irá a atar su prenda de envolver o su vestido que está desabrochado. Si queremos el Espíritu Santo, entonces sepamos que el Espíritu Santo actúa donde le damos el pleno derecho y la plena libertad de actuar. En un avivamiento, solo hay un jefe, y este jefe es el Espíritu Santo. Y también, en el avivamiento que viene, no es el profeta quien enviará a la gente en misión, como lo hacía en el antiguo sistema con los sacerdotes. Esta es la razón por la que el Señor Jesús dejó la escena antes del avivamiento para que nadie se volviera hacia Él. Es el Espíritu Santo quien debe dirigir todo de un extremo a otro. Y los sueños y las visiones y profecías son las voces de Dios que debemos escuchar.
Aunque vean en sueño o en visión al profeta que les confía una misión o les habla, esto no se refiere necesariamente a la persona del profeta. Puede que sea el Espíritu Santo quien les ha hablado bajo la apariencia del profeta. No tienen que referirse a la persona del profeta, pero dirán: el Espíritu Santo me envía en misión. Y no le corresponde al profeta validar una misión o decir que esto debe ser aquello. Es como si ustedes vieran a un hermano en un sueño y el hermano solo es un tipo por su tez o su comportamiento o el trabajo que hace. Un hermano de tez mestiza puede ser el tipo de todos los hermanos o sacerdotes del mensaje, y un hermano soldado puede ser el conjunto de los evangelistas. Bien, la camisa es la palabra hablada o escrita. La túnica es la plenitud de la palabra hablada. Estar al aire libre con una sábana o un taparrabos encima es la sabiduría humana. Los pantalones son la revelación a través de los sueños y las visiones, y la camisa se lleva por encima de los pantalones, al igual que la palabra hablada o escrita está por encima de la revelación. Pero cuando entramos en la dimensión del Espíritu Santo, una aplicación carnal de la palabra hablada o escrita puede ser un pecado. La palabra hablada o escrita es la palabra que procede de un profeta mensajero. De la revelación nace la palabra hablada, pero la palabra hablada está por encima de toda revelación, como el hombre está por encima de la mujer a través de la cual viene al mundo. Así que si no tienes una revelación y que alguien bajo la unción hace algo extraño delante de ti, guarda silencio. Y si unos hermanos y hermanas se ponen a juzgar al Espíritu Santo en su grupo, ese grupo se convierte en un grupo maldito y debe ser suprimido. Y si un hermano o una hermana desafía o afronta el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no les permita atraer la maldición sobre nosotros. Presten atención a la presencia del Espíritu Santo. No fue solamente en el avivamiento apostólico cuando la gente que desafió el Espíritu Santo, como Ananías y Zafira, cayó muerta en público. La historia relata que unas personas que desafiaron el Espíritu Santo murieron en público durante unos avivamientos. Bien. Ahora, después del papel de la mujer, un punto importante del que quiero hablar es el desarrollo de las evangelizaciones. En la dimensión del Espíritu Santo pueden ir solos o a dos para evangelizar según la revelación que han recibido. También, en el pasado, en las campañas evangelísticas u otras, un moderador o dirigente preparaba a la audiencia antes del orador del día. Pero en la dimensión del Espíritu Santo no debe ser necesariamente así. No debe haber un moderador o dirigente que exhorte o prepare a la audiencia o que anuncie o presente al orador del día, a menos que el orador del día mismo lo solicite. Y en tales reuniones, un hermano o una hermana en el público no debe hablar del mensaje antes o después del orador del día. Deben ser solamente anuncios y cantos de adoración y oraciones. Y a la hora señalada, el orador del día vendrá y tomará la palabra. Ahora, cuando tengas un don espiritual, ora para que tengas otros dones espirituales. Un gran don de hablar en lenguas sin el don de interpretación de las lenguas, o un gran don de palabras de conocimiento sin un don de sanidad, es como un arco sin flechas. Y asegúrate de que cada don se haga cada vez más grande con el tiempo. Y si tienes un don espiritual, nunca te dejes guiar por alguien, ni actúes a petición de alguien, sin revelación. Alguien puede pedirte que ores por él, pero tú debes ser como un esclavo que guarda el tesoro de su amo. Es tu amo quien debe decirte: da esto a este, da aquello a ese. Bien. El que está ayunando o en consagración está más dispuesto a recibir el Espíritu Santo o a manifestar los dones del Espíritu Santo. Pero el que no ayuna ni está en consagración puede también recibir el Espíritu Santo y los dones espirituales. Así como también el que no ayuna puede profetizar, hasta aquel que tiene un pecado que confesar puede profetizar o recibir el bautismo del Espíritu Santo. Todo depende de su disposición. El ayuno de 40 días es la escalera para alcanzar la consagración por encima de la muralla o de la torre. La consagración está por encima del ayuno y hasta puede durar un año o más sin ayunar, pues. De manera ocasional, aparte del sexo, comer o hacer algo prohibido por la consagración no pone fin a la consagración. Pero no debes comer 2 comidas en un día. Entonces, la relación sexual, el tocamiento sexual y la masturbación ponen fin al ayuno o a la consagración.
Además, la meditación es un elemento del ayuno y de la consagración, y la meditación requiere silencio, así que no puedes estar constantemente en el ruido, aunque se trate de himnos o sermones que escuchas. También, lo que no puedes hacer cuando estás consagrado, como ver una película, es mejor no hacerlo cuando no estás consagrado. No seas mezquino como el populacho que se acerca a su mujer el sábado por la noche cuando está de viaje, porque no irá al culto el día siguiente domingo. Debes estar en el espíritu de la consagración, aunque no estés en consagración. En 2 de Samuel 11, Urías estaba acostado afuera. El rey David lo instaba a que regresara a su casa. Pero Urías respondió y dijo al rey David: «No puedo entrar en mi casa y dormir con mi mujer mientras el arca del Señor y mis compañeros de guerra están acampados en los campos en tiendas». Este es el espíritu en el que debemos estar. Sacrifiquemos nuestras vidas en la tierra para ganar la vida eterna con Dios después de nuestra muerte. Cualquier retorno a la consagración tiene lugar después de 40 días de ayuno. Durante un ayuno de varios días no se puede cambiar la forma del ayuno. Un ayuno que se interrumpe aún durante un solo día y se reanuda al día siguiente se considera interrumpido. En la consagración no debes decir: «Oh, no quiero hablar ni comer con estos hermanos porque en un sueño vi que eran paganos». No, la revelación puede estar diciéndote que hables con ellos de sus conductas paganas o que no charles con ellos. En el avivamiento, cuando se produzca ante ti una revelación, un milagro o una situación, no debes dejarte llevar por la emoción como los paganos. Y a causa de las maravillas o de los grandes milagros, la presencia de Dios no debe tomar el aspecto o la atmósfera de un lugar de espectáculo. Además, en el avivamiento, los paganos podrían invadirles en sus lugares de culto. Recíbanlos como son, cédanles los asientos y aguanten sus actitudes paganas. Cualquiera que sea su vestimenta, tengan paciencia con ellos. En el avivamiento, nadie debe caer en el fanatismo y la exageración. No pueden decir oraciones como: «Oh Dios, revélame la salsa que debo cocinar, revélame el tipo de vestido que debo coser, revélame esto y aquello. Oh Dios, envía dinero a mi cuenta bancaria, repara mi teléfono». En su soberanía, Dios puede hacer lo que quiera, pero ustedes no oren así. Y cuando el Espíritu Santo envíe un hermano o una hermana a una reunión religiosa o pagana, según KQ 160, versículo 118, eso significa que el Espíritu Santo ya lo preparó todo de antemano. Y un informe de lo que el hermano o la hermana haga allí debe ser enviado al profeta para los futuros capítulos del mensaje. Los futuros capítulos del mensaje serán los testimonios del avivamiento. Cuando Dios envió al profeta Jonás a Nínive, Dios ya había preparado el corazón de los habitantes de Nínive para escuchar a Jonás. Cuando el Señor Jesucristo fue a la mujer samaritana, en Juan 4, Dios ya había preparado el corazón de la mujer samaritana para escuchar al Señor Jesucristo. Si afirman que fue el Espíritu Santo quien les envió a una iglesia, eso implica que el Espíritu Santo ya ha ido delante de ustedes para preparar el camino. Y aunque haya alguien en el púlpito en esa iglesia que esté hablando y que ustedes se levanten para hablar, ellos tendrán miedo y los escucharán. Y los que quieran oponerse a ustedes serán heridos delante de todos. Pero si un hermano o una hermana es culpable de imitación, irá con un testigo a pedir perdón donde actuó falsamente en nombre del Espíritu Santo. Y si lo repite, puede ser excomulgado, es decir, expulsado del mensaje, para que la maldición de su blasfemia no recaiga sobre el mensaje. Detrás de toda imitación está un demonio. Además, estamos en un tiempo en que el temor de Dios ha disminuido y en el que hay muchas imitaciones. Por eso muchas de las profecías en las asambleas serán hablares en lenguas seguidos de interpretación para que nadie tenga dudas. Y también, de 50 hermanos y hermanas que reciban el bautismo del Espíritu Santo en una reunión, creo que casi todos ellos hablarán en lenguas. Así que no caigan en ninguna exageración y ninguna cosa vergonzosa. Dios no busca la gloria, y no veamos un milagro en todo lo que nos parece extraño. La Biblia nos enseña la honestidad. Daremos cuenta a Dios de todo lo que hacemos. Hay cosas que un hijo de Dios honesto no puede hacer y tener la conciencia tranquila.
No puedo pretender hacer caminar a un paralítico y la persona sigue teniendo los pies doblados y camina cojeando. Si abro los ojos de un ciego, debe volver a casa sin que lo lleven con la mano. Esta es mi fe. Es esto lo que creo. En Hechos 3, cuando el paralítico caminó, la Biblia dice que al mismo tiempo sus pies se pusieron firmes y saltaba y alababa a Dios. En Hechos 14, versículo 8 al 11, Pablo había dicho al paralítico: «Ponte derecho sobre tus pies». E inmediatamente el paralítico caminó. Eso es lo que hace el Dios verdadero. Y la Biblia dice que cuando la multitud vio lo que había hecho Pablo, alzaron la voz y dijeron: «Los dioses han tomado cuerpos de hombres para descender hacia nosotros». Y lo que Dios espera para actuar así, con poder en medio de nosotros, es nuestra obediencia. En 2023, Dios no estaba contento de nuestro comportamiento. Casi todos nosotros, nuestros ayunos más largos en 2023 eran de 3 días en lugar de 21, 28 o 40 días. Y por la revelación, el 22 de noviembre de 2023, yo había decretado un ayuno de 21 días para todo el mensaje que comenzaba el 27 de noviembre de 2023. Y hacia el final de los 21 días volví a decir por revelación que todo aquel que lo deseaba podía continuar su ayuno hasta 40 días. Y después de los 21 días, muchos hermanos y hermanas en distintos países continuaron su ayuno para llegar a los 40 días según la palabra del Señor y entrar en la consagración para esperar la efusión del Espíritu Santo. Pero también muchos se negaron a progresar después de los 21 días. Este es el resultado del trabajo de sus sacerdotes durante tantos años. No se preocupan por agradar a Dios. Algunos y sus pastores y predicadores dejaron de ayunar debido a las celebraciones de Navidad y de Año Nuevo. Que todos aquellos, pues, que no atravesaron esas fiestas de Navidad y de Año Nuevo para entrar en 2024 en el ayuno, y todos aquellos que no están en consagración vuelvan a Dios con súplicas y estén en la consagración y la obediencia para que Dios no nos envíe una efusión del espíritu del macho cabrío y del carnero, como eso ocurrió con muchas iglesias. Sin embargo, yo estaba contento por ciertos países. Todos los hermanos y hermanas de un país que completan 40 días de ayuno juntos, como Israel cruzando el Mar Rojo a pesar de las fiestas. Y el 1 de enero de 2024 en Costa de Marfil, de los miles que somos, no lograba encontrar una sola persona que no estaba ayunando. Personas ancianas o enfermas y mujeres embarazadas ayunaron hasta alcanzar 40 días. Y la hermana Carla, de Luxemburgo, alcanzó los 40 días a pesar de su embarazo de 5 o 6 meses. El apóstol Marcel Raes, de 90 años, alcanzó los 40 días. Y un gran número de niños no bautizados completaron voluntariamente los 40 días de ayuno con sus padres. Y a causa del ayuno, todos los hermanos y hermanas habían adelgazado. Todas las caras de las niñas habían adelgazado mucho. No tengo más que mi bendición para ustedes. Que esta voluntad de procurar agradar a Dios nunca les abandone. Que Dios recuerde este acto. Y el ángel dijo: a partir de ahora es un predicador en la consagración el que debe administrar bautismos, aunque no tenga el derecho de bautizar. Y en su primer servicio de bautismo, un predicador que ya bautizó y que lo encuentra digno debe estar a su lado durante las entrevistas hasta en el agua. Entreguemos a Dios nuestras vidas y lo que tenemos de precioso. Que nuestra obediencia a Dios y nuestro celo para agradar a Dios superen las acciones de los religiosos que condenamos. Incluso los católicos, los musulmanes y los evangélicos ayunan durante 40 días cada año. Por eso tenemos que llegar a los 40 días de ayuno por nuestra propia voluntad y permanecer en consagración para esperar el Espíritu Santo. Pero muchos países fueron rebeldes según lo que sus sacerdotes les habían enseñado durante años. Ante Dios, la predicación de sus sacerdotes era: sean rebeldes y bebés gordos hasta su muerte. Si Dios toma su mano, caminen. Pero si Él les suelta la mano, quédense donde les dejó. Si Él les dice que ayunen por lo menos 3 días en el mes, nunca excedan los 3 días. No se esfuercen. Dios les dará el Espíritu Santo y el paraíso como regalos de Navidad. Ante Dios, esto es lo que han estado predicando a sus países durante años. Este es el resultado de su maldad. Hasta los evangélicos que condenamos no habrían sido tan malos.
Es con este comportamiento que Dios nos hará entrar en su presencia a través del bautismo del Espíritu Santo. Suplico a Dios que les perdone este comportamiento. Volvamos todos a Dios desde ahora, para que Dios nos lleve a su presencia, para pasar de los sueños a los dones espirituales, con el bautismo del Espíritu Santo. Los sueños son para los que están fuera, lejos de Dios. Los dones espirituales no ponen fin a los sueños, pero con el bautismo del Espíritu Santo es la presencia de Dios, y Dios nos habla directamente por las profecías, sin símbolos. Y con la efusión del Espíritu Santo, nuestros sueños cambiarán de alcance. Sin el Espíritu Santo, todos nosotros sufrimos con las interpretaciones de los sueños por el método estándar que a veces hace decir a Dios lo que no dice. El autor de los sueños es su propio intérprete, así como el Espíritu Santo que habla en lenguas es el mismo Espíritu Santo que interpreta. Y sin el Espíritu Santo, nuestros sueños tendrán siempre un alcance de 24 horas sobre lo que sucedió el día anterior o lo que suceda el día siguiente, como los sueños de los paganos. Teman a Dios y procuren hacer lo que agrade a Dios sin que se los pida. Sean sacrificios vivos y agradables a Dios, como dice Pablo en Romanos 12. No debe haber ningún engaño en ustedes. Por ejemplo, no digan, como no tengo que servir a Dios por un sueldo, ya no voy a tomar dinero con los administradores cada fin de mes, sino que voy a tomar dinero cada semana o a mediados del mes. Dejen todo el dinero y los gastos de la casa a sus mujeres o a otra persona. Bien. Estos últimos tiempos, en varios países, unos hermanos espirituales, especialmente predicadores, tuvieron sueños que les decían que dejaran de ir al culto. Y algunos que ya no iban al culto y que oraban con fervor se habían vuelto locos. Sus sueños venían de Dios, pero el pecado era que oraban mal y con fervor, llamando así el espíritu del macho cabrío y del carnero a sus vidas. En vez de orar usando nosotros para todo el mensaje, hacían oraciones egoístas y evangélicas como: Señor, dame el Espíritu Santo. Quiero el Espíritu Santo por mí. No era así como los discípulos oraban de común acuerdo en el aposento alto. No es, dame mi pan de cada día, sino, danos nuestro pan de cada día. La manera de orar de estos hermanos habría sido correcta si la efusión del Espíritu Santo ya hubiera tenido lugar y que unas personas ya lo hubieran recibido. Dejen los comportamientos evangélicos. El Espíritu Santo es una plenitud que desciende para una multitud en un lugar antes de dividirse para ir sobre cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. El verdadero Espíritu Santo desciende siempre a un lugar y se propaga por todas partes sobre la tierra. Por lo tanto, que nadie ore fervientemente para recibir el Espíritu Santo. Y el que tiene un Espíritu Santo ahora, rechace ese Espíritu Santo y ore para buscar su liberación. Detrás de todas las manifestaciones en nuestras asambleas, hasta ahora, está el Espíritu del Carnero. Estemos muy atentos a Dios a través de las revelaciones que nos está dando ahora. Ya que los avivamientos empiezan siempre en un lugar, en varias ocasiones he querido empezar reuniones de oración en Kataji, pero nunca he empezado alguna. Cada vez una revelación venía para decirme que no lo hiciera. Cuando comience el avivamiento, el Espíritu Santo enviará a los hermanos que están aquí a otros países para difundir el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo, por unas revelaciones, los hermanos que están en otros países vendrán aquí. Lo preocupante es que algunos discípulos, impulsados por Satanás, seguirán queriendo recurrir al profeta como en el pasado. El avivamiento que esperamos es de suma importancia para nosotros. ¿Por qué se extendió el cristianismo por todo el mundo? Es porque primero el Señor Jesucristo tenía un mensaje procedente de Dios y luego hubo un avivamiento desde el aposento alto hasta los confines de la tierra. Si no hubiera sido por el descenso del Espíritu Santo al aposento alto, el cristianismo sería desconocido hoy. Y fue el avivamiento metodista lo que dio a conocer el mensaje de John Wesley en todo el mundo. William Seymour trajo un mensaje. Si no hubiera sido por el avivamiento de la calle Azusa, el pentecostalismo sería desconocido hoy. Desde Noé, pasando por Moisés hasta nosotros, Dios siempre da un avivamiento para expandir el mensaje que da a sus mensajeros. Hoy, ¿se ha dado todo el mensaje del clamor de medianoche? Sí. ¿Se ha extendido el clamor de medianoche para alcanzar a todos los habitantes de la tierra? No. El clamor de medianoche ha resplandecido mucho en palabra, pero aún no en poder.
Y esto no necesitamos que un enemigo venga a decírnoslo. Por la verdad del mensaje y por nuestros débiles esfuerzos humanos, muchas personas han creído en diferentes países, pero es un poder de Dios lo que producirá un verdadero avivamiento y dará a conocer el mensaje del clamor de medianoche a toda la tierra. Es para esta lucha de la fe que el Señor debe revestirnos con el manto de Elías. Oh Señor, haz que vuelvan esos hermosos días, esos días felices cuando el Espíritu Santo caía por todas partes y el amor de Dios estaba en los corazones. Haz que vuelvan esos días felices. Ahora, escúchenme. Voy a decir algo importante. El Espíritu Santo nos ha enseñado que el verdadero cristianismo no es una religión, sino una vida. Esto implica que a veces, a través del Espíritu Santo, podríamos cambiar de dirección como Israel en el desierto. Así es como, según la revelación, a partir de este domingo, 21 de enero de 2024, no habrá más culto por todas partes en el mensaje, y así ya no hay dirigente, chantre y administrador. A partir de este domingo, 21 de enero de 2024, los cultos deben cesar. Ya no debe haber cultos en sus lugares de culto ni en sus casas hasta la efusión del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, esto no es una sanción ni un castigo divino, pero es Dios quien nos pide esto para una mayor disposición espiritual para recibir el Espíritu Santo. Esto no es la locura del profeta, sino la instrucción del ángel y el cordero del 24 de abril de 1993. ¿Es el derramamiento del Espíritu Santo en 1, 2, 3 o más meses? ¿Es antes o después del 24 de abril de 2024? ¿Es antes o después de Pascua de 2024? El Espíritu Santo lo sabe. Hay varios ejemplos y explicaciones para el cese de los cultos hasta la efusión del Espíritu Santo. Es como si Dios dijera a los sacerdotes y a la iglesia, como a una pareja que vive en el pecado: paren toda relación sexual hasta la dote. Ahora, ¿qué deben hacer en este momento? Cierren sus lugares de culto y vayan a esperar el Espíritu Santo en el aposento alto. Volveremos al culto después del derramamiento del Espíritu Santo. Creo que volveremos porque todavía no he usado el librito azul. Y en adelante, los retornos al mensaje para aquellos que han sido expulsados del mensaje o que han estado fuera por más de 12 meses serán posibles con una profecía confirmada. Si queremos volver al culto y predicar de nuevo, y grabar y escuchar himnos, entonces apliquémonos de todo corazón en el ayuno y la consagración para recibir el Espíritu Santo. Y esto puede suceder sin demora, según nuestra sed de querer al Espíritu Santo de todo corazón como un solo hombre. Aparte del mensaje y de sus revelaciones, si hay algo que todos ustedes deben saber por el profeta, eso les será dado en sus grupos de idioma. La efusión del Espíritu Santo es una promesa también para nosotros. Antes de nosotros, la Iglesia experimentó muchos avivamientos y efusiones del Espíritu Santo, y lo pedimos porque esta promesa es también para nosotros. Sin el Espíritu Santo es imposible agradar a Dios. Por eso pido el Espíritu Santo para todos aquellos que Dios me ha dado. Recibir el Espíritu Santo es una obligación. Sin el Espíritu Santo, nadie es digno de predicar, dirigir la confesión pública y la alabanza correctamente. Y al tratar de hacerlo sin ser guiados, están haciendo prácticas impuras sobre todos aquellos que les escuchan. Sin el Espíritu Santo, nuestros esfuerzos humanos no podrán vencer el pecado en nuestras asambleas y en nuestras vidas. El domingo pasado, 14 de enero de 2024, en una pequeña asamblea, una hermana manifestó el don de palabras de conocimiento. Ella dice: tú aquí hiciste esto, tú allí hiciste aquello. Las personas dicen: es verdad. Y a un hermano que solo reconoce sus pecados si lo cogen con las manos en la masa, le dice: tú también eres alcohólico. El hermano vacila y dice: es verdad. Y ella continúa diciendo: además, la mujer con la que quieres pecar se llama tal. Tiene el VIH. Y ella continúa con las palabras de conocimiento y termina tocando a casi todas las personas en la congregación, incluso al dirigente en el púlpito y su marido que ocultaba un pecado de adulterio. Ahora, si quitamos el Espíritu Santo y los dones espirituales de la Iglesia, ¿qué santidad tendremos? También, noten que los detalles siempre vienen para las personas que procuran negar. Pero en la fase del Espíritu Santo, son estas personas las que caerán como Ananías y Zafira.
En la fase del Espíritu Santo, para cada acción, el ángel y el cordero estarán presentes. El ángel estará ahí para golpear, mientras que el cordero estará ahí para conceder gracia. Todo depende de quién elijas entre los dos, pero de momento es el carnero, por lo que no puede haber muerte. Ahora estamos en el valle o al pie de la montaña, y nuestras alabanzas son conciertos paganos, y nuestras predicaciones son discursos políticos o prácticas impuras. Y nuestras asambleas están siempre en las tinieblas. Por eso es el bautismo del Espíritu Santo lo que debe hacernos volver de nuevo al culto. Durante este tiempo, por lo tanto, no habrá confesión pública. Después de varios años en el mensaje, tendremos que ser capaces de pasar meses en la santidad sin confesarnos. ¿Y qué pecado cometeremos ya que estamos todos en los ayunos y la consagración? Si amamos a Dios, este cese del culto no cambiará nada en nuestra fe ni en nuestra marcha hacia el cielo. En cuanto a saber si deben pagar sus diezmos y ofrendas, no lo sé. Actúen según sus revelaciones. Esta predicación viene a decirnos: dejen los valles y suban todos ustedes al aposento alto, en la cima de la montaña, para esperar la efusión del Espíritu Santo. Subir al aposento alto significa permanecer en consagración y oración para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Mantengan la mirada hacia el cielo. Permanezcan en la disposición como si estuvieran esperando el rapto. No se queden al pie del monte o dentro del monte, pero suban a la cima del monte, en el aposento alto. Crean firmemente en la promesa del Espíritu Santo. No piensen que el Espíritu Santo y los dones espirituales son para cierto tipo de hermanos y hermanas y que eso no les concierne. Todos sus grupos deben estar en silencio, excepto para agregar a las nuevas personas y las informaciones universales. Todo el mundo está en la consagración, así que nadie escribirá en un grupo. Lo que está sucediendo aquí, los paganos y los religiosos que leen el mensaje están al tanto de ello y lo están siguiendo atentamente. Pero nuestros enemigos son los discípulos burlones que a pesar de todo caminaron con el Señor Jesucristo y les dicen a Pedro, Santiago y Juan: parece que ustedes que están en el aposento alto juegan a ser santos, no saludan a la gente, no hablan con la gente. ¿Es verdad? Les invito a dejar estos comportamientos satánicos. No sean Tangara. Ese Tangara con quien estaba en la prisión en 2016 es el discípulo de un músico rasta que no cree en nada, ni siquiera en la resurrección del Señor Jesús. El Espíritu Santo que suplicamos a Dios que nos envíe es una promesa de Dios, pero además de eso es una súplica que le dirigimos. Y además de las sanidades y liberaciones que eso nos traerá, oramos que el mensaje llegue hasta los confines de la tierra y salve a cientos de miles de almas. Y para eso todos debemos estar de común acuerdo. En la historia, unos cristianos sin profeta mensajero oraron por la efusión del Espíritu Santo como en el aposento alto. Y el Espíritu Santo, en realidad, el espíritu del macho cabrío y del carnero, bajó sobre ellos y no sabían lo que debían hacer. Así que surgían discusiones. Luego se formaban dos grupos. Un primer grupo que duda de las manifestaciones y un segundo grupo silencioso que cree en ellas. Luego se produce una división, y su avivamiento comienza a apagarse. Y cuando es demasiado tarde, el grupo de incrédulos pide perdón por haber dudado. Y algunos de los que recibieron el espíritu del macho cabrío o del carnero guardan sus dones espirituales durante unos meses, pero acaban por caer en la adivinación o por extinguirse. No actuemos de este modo. Dios no puede enviarnos un espíritu que no sea el espíritu del Cordero, del 24 de abril de 1993. La paloma que descendió sobre el Señor Jesucristo en el bautismo de Juan el Bautista fue la misma paloma la que descendió sobre los 120 discípulos en el aposento alto. Sin embargo, los judíos veían que los 120 estaban borrachos de vino dulce. El Espíritu Santo no hará necesariamente lo que hubiéramos querido que haga, pero Él sigue siendo el Espíritu Santo. En la Biblia, Pablo habla del desorden en la forma de usar los dones espirituales en la Asamblea de Corinto, pero Pablo nunca dijo que el espíritu que actuaba en la Asamblea de Corinto no era el Espíritu Santo. Lo único que puede pronunciarse sobre la naturaleza de una manifestación espiritual es una revelación a través de un sueño, una visión o mediante el don de discernimiento de espíritus. El monte Sinaí que temblaba con el humo era el verdadero Dios. El 24 de abril de 1993 era la dulce voz del Cordero, pero yo había caído.
Hemos creído en el mensaje del Cordero mientras está vivo el profeta. No es otro espíritu lo que nos dará Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, inmediatamente, como el profeta Isaías, nuestra oración debe ser: Señor, ¿qué debo hacer? Es esto lo que debemos hacer, porque tan pronto como el Espíritu Santo es derramado, las misiones deben comenzar sin demora. Dios siempre envía su Espíritu con un propósito, no para que seamos vistos o para hacer lo que queremos. El bautismo del Espíritu Santo que está llegando es para purificarnos y tomar el mensaje para enviarlo por todas partes sin demora, como Él lo hizo en el tiempo de los apóstoles y cada vez que bajó a la tierra. Y la consagración nos mantendrá en la atmósfera del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros debe ser espectador. Los actores del avivamiento es cada uno de nosotros. Estamos en una etapa importante de nuestra marcha. Y en el aposento alto solo había 120 discípulos entre miles que eran. Y si el Espíritu Santo no hubiera bajado, los 120 sinceros que habían creído hasta el aposento alto habrían vuelto también a sus casas y el cristianismo se habría detenido allí. Pero Dios cumplió su promesa, como lo hizo en 1906 en la calle Azusa. Ahora, como el profeta Elías, en Primera de Reyes 18, he restablecido el altar de Dios. Y solo tenemos que esperar en la consagración y la calma junto al altar. Y el fuego que encenderá el altar vendrá de Dios. Y si el Cordero del 24 de abril de 1993 es Dios, el Espíritu Santo descenderá. No intenten hacer nada más. El 24 de abril de 1993 no hice nada para que descendieran el ángel y el Cordero. Así que no tenemos que hacer nada hoy para que descienda el Espíritu Santo. En Génesis 15, Abraham hizo el sacrificio como Dios le había ordenado. Y Abraham se paró junto al sacrificio y esperó de la mañana al atardecer, pero el fuego de Dios no descendió. Y las aves descendían para comerse el sacrificio, y Abraham las ahuyentaba. Y hacia el atardecer, Abraham se durmió. Y cuando se puso el sol, hubo las tinieblas. Y fue después de eso, cuando descendió el fuego del Señor y consumió el sacrificio. Por mucho que tarde en bajar el Espíritu Santo, permanezcamos en la consagración y esperemos la efusión del Espíritu Santo. A partir de ahora, sean más obedientes a Dios, que nunca lo fueron. La salud, la fuerza, la vida y todo lo que tienen, fue Dios quien se las dio a ustedes, y no deben hacer cálculos, por lo que deben hacer a cambio por Dios. En la Biblia, el rey David quería ofrecer un sacrificio a Dios, y he aquí, un hombre envió gratuitamente al rey David leña y bueyes para el sacrificio. Pero el rey David se negó y le dijo: «No, véndeme la leña y los bueyes. No puedo ofrecer a Dios leña y bueyes que no me costaron nada. Amén». Este es el corazón de un hombre que ama a Dios. Y si nosotros también amamos a Dios, comprometámonos a demostrarle nuestro amor en cualquier cosa sin que Él nos lo pida. Como el rey David, digamos: no puedo ofrecer a aquel que murió por mí en el madero del Calvario un ayuno o una consagración que no me cuesta nada. Este es el corazón que debemos tener hacia Dios, porque Él nos amó primero, y dio su vida por nosotros y adquirió nuestra salvación en el madero del Calvario. Acaban de escuchar Cacú capítulo 161. Suban todos al aposento alto. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente en versión para teléfono y ordenador.